¿Alguna vez te has puesto a pensar que, a veces, ella sí siente algo por ti, pero no tiene ganas de volver a acostarse contigo? Y lo más curioso es que tú no hiciste nada malo, al menos no de forma consciente. Fuiste educado, fuiste amable, incluso pensaste que lo hiciste bien en el momento de la verdad. Pero aún así, algo no hizo clic. Algo dentro de ella se apagó. Y tú nunca entendiste por qué. En este video, voy a revelarte 6 movimientos que hacen que una mujer se sienta completamente conectada, mental, emocional y físicamente, al punto de desearte con intensidad. Pero antes de eso, necesitamos hablar de lo que sucede antes de esos movimientos. Porque la verdad es que hay un error silencioso que muchos hombres cometen y que hace que una mujer apague su deseo sin siquiera darse cuenta de que lo está haciendo. Es como si su cuerpo dijera no, incluso cuando su mente todavía quiere decir sí. ¿Y tú? Te quedas confundido, sin entender qué pasó. Ese error es sutil, invisible, pero extremadamente común. Y la mayoría de los hombres solo lo notan cuando ya es demasiado tarde. Tal vez tú lo estés cometiendo ahora mismo, sin saberlo. Vamos al primer punto. El error silencioso que hace que ella pierda el interés en la cama sin que tú te des cuenta. Antes de hablar de movimientos, técnicas o rendimiento, hay algo que necesitas entender. El deseo femenino se construye mucho antes de llegar a la cama. No se trata de lo que haces con las manos, ni con la boca. Se trata de cómo entras en ese momento. Y aquí está el error. Estar presente con el cuerpo, pero ausente con la mente. Es el tipo que besa, toca, mira, pero parece que está en otro lugar. Es el tipo que ejecuta el momento íntimo como si fuera una tarea, sin verdadera intensidad, sin intención, sin presencia. Eso mata su deseo, porque el cuerpo femenino responde a la emoción, no a la técnica vacía. Y aunque ella no sepa explicarlo, lo siente. Siente cuando tú estás ahí solo para tener sexo, y no para sentir con ella. Por eso, a veces, el chico bueno pierde frente a otro que ni siquiera es tan guapo ni tan educado, pero sabe envolverla con intensidad y con verdad. La presencia es la primera clave. Cuando estás realmente ahí, mirándola a los ojos, atento a cómo responde su cuerpo, respirando con ella, sin prisa, sin guión, activas algo profundo en ella. Es como si su cuerpo dijera, ahora sí, puedo soltarme. ¿Y sabes qué es lo más loco? La mayoría de los hombres que no tienen buenos resultados en la cama son los que intentan hacer demasiado y sentir muy poco. Y por eso, en el siguiente punto, voy a mostrarte lo que realmente vuelve loca a una mujer. Y no tiene nada que ver con posiciones ni con rendimiento físico. Si crees que ya lo has visto todo, te aseguro, lo que viene a continuación va a cambiar por completo tu forma de ver el placer femenino. Quédate conmigo. Lo que realmente vuelve loca a una mujer, y no tiene nada que ver con técnicas rebuscadas. ¿Te has dado cuenta de que hay hombres que ni son tan guapos, ni tan fuertes, ni tienen alguna gran técnica, pero aún así hacen que una mujer se vuelva completamente adicta a ellos? Es como si accedieran a una capa secreta del deseo femenino a la que la mayoría ni se acerca. La verdad es que existe algo que mueve la mente y el cuerpo de una mujer de una forma que ni ella misma logra explicar. Y no es una posición especial, ni un truco loco que viste en un video para adultos. Es algo mucho más simple y mucho más poderoso. Lo que realmente vuelve loca a una mujer es cuando ella siente que estás conectado con ella, y no solo con tu propio placer. ¿Suena obvio? Pues justo ahí es donde la mayoría falla. Hombres que se enfocan demasiado en hacerlo bien, en cumplir, terminan olvidándose de prestar atención a lo que está pasando en ese momento. El deseo femenino no responde al rendimiento, responde a la presencia emocional combinada con el toque consciente. Eso es lo que hace que su cuerpo se abra, confíe y quiera más. Una mujer puede llegar al orgasmo contigo, pero solo te va a desear de verdad si la haces sentir vista.
Eso significa notar lo que la hace estremecerse, observar cómo respira, los sonidos que escapa sin querer. Eso significa tocar con intención, y no con prisa. Y aquí está uno de los mayores secretos que pocos hombres conocen. El cuerpo femenino es lento por fuera e intenso por dentro. Lo que la excita no es la velocidad, es la intensidad emocional combinada con una exploración sensorial paciente. Cuando despiertas eso, ella entra en un estado que parece hipnosis. Se entrega, se relaja y empieza a sentir placer en capas, como olas que van creciendo. Y lo más impresionante, cuando aprendes a conducir ese tipo de energía, ella se apega a ti de una forma mucho más profunda que solo por el sexo. Ella te asocia con la sensación de placer más pura que ha experimentado. Eso crea un vínculo, una memoria en su cuerpo que es difícil de borrar. Pero para llegar a ese punto, necesitas dejar de buscar técnicas externas y empezar a conectar con lo que realmente está pasando ahí. La conexión es lo que precede al placer. La sensibilidad es lo que amplifica cada movimiento, y la intención es lo que transforma un simple toque en algo que estremece. En el próximo tema, voy a mostrarte cómo el cuerpo de ella está todo el tiempo tratando de darte señales. El problema es que la mayoría de los hombres no sabe escuchar, y cuando aprendes a entender ese lenguaje sin palabras, todo cambia. Nunca más vas a tener que adivinar lo que ella quiere, porque su cuerpo va a empezar a guiarte. Y ahí sí, empiezan los verdaderos movimientos. Ella quiere ser descifrada, no adivinada. Lo que su cuerpo está tratando de mostrarte. Si crees que entender a una mujer en la cama es cuestión de suerte o intuición, tal vez lo estás viendo de forma equivocada. Las mujeres hablan todo el tiempo, no siempre con palabras, pero sí con el cuerpo. El problema es que la mayoría de los hombres aprendió a enfocarse en lo que él quiere sentir, y no en lo que ella está transmitiendo. Y ahí surgen los toques fuera de lugar, el exceso de fuerza, el beso que va demasiado rápido, la mano que insiste en ir a donde ella aún no está lista. Todo eso es ruido. Y el ruido, en su cuerpo, se convierte en resistencia. Cada mujer tiene un idioma corporal propio, una forma única de mostrar cuando algo le gusta, cuando algo molesta o cuando quiere más. Pero ese idioma no es verbal. Está en los detalles, en cómo se le eriza la piel, en el movimiento sutil de la cadera, en la forma en que cambia su ritmo de respiración y, sobre todo, en los sonidos que deja escapar sin pensar. Sonidos genuinos, naturales. Si estás atento, empezarás a notar esos patrones. Y cuando respondes a ellos, en lugar de seguir un guión que viste en algún lado, ella siente que está siendo leída. Y eso la excita más que cualquier técnica. Ahora, aquí va un punto importante. Cuando una mujer siente que entiendes su cuerpo, se entrega. Ya no necesita controlar su propio placer, porque siente que tú tomaste el mando, de forma sensible pero firme. Eso crea un ciclo de confianza, entrega y conexión. Y cuanto más confía, más placer siente. El problema es que muchos hombres ignoran las señales. O peor, las interpretan mal. Creen que ella está tímida, cuando en realidad está incómoda. O piensan que quiere más fuerza, cuando solo quería más suavidad. Por eso, observar es más poderoso que preguntar. El lenguaje del cuerpo es sincero, no miente, pero exige presencia y percepción. Y cuanto más afinas esa sensibilidad, más segura se siente tu pareja contigo. Y cuando ella siente seguridad, su placer se multiplica. Empiezas a notar que cada pequeño toque tiene una respuesta, que cada cambio de ritmo provoca una nueva sensación. Y ahí es donde todo empieza a cambiar, porque ella sale de la cabeza y entra en el cuerpo. Y es en ese momento cuando realmente comienzas a conducir la experiencia. Ahora que ya entiendes qué impide el placer, qué lo despierta y cómo interpretar sus señales,
Llegó el momento de entrar en el primero de los 6 movimientos que transforman por completo la forma en que una mujer siente placer. En el próximo tema, vas a descubrir un toque simple, pero increíblemente poderoso. Un gesto que, cuando se hace con intención, activa regiones sensoriales profundas en su cuerpo, y que, hecho de la manera correcta, puede ser el punto de partida para una experiencia que ella nunca va a olvidar. El primer movimiento, el toque en círculo, el mapa sensorial que activa sus sentidos. Existe un tipo de caricia que no es invasiva, no es directa, y aún así puede ser mucho más efectiva que cualquier estímulo obvio. Es casi hipnótica. Un gesto circular, suave, continuo, que va despertando su cuerpo poco a poco, como si encendieras luces en secuencia en un pasillo oscuro. Es lo que yo llamo el toque en círculo. ¿Simple? Sí, pero profundamente poderoso cuando se hace de la forma correcta. Lo primero que necesitas entender es que el cuerpo femenino no responde bien a la prisa. Cuando vas directo al punto, ella siente un impacto, y eso puede hacer que se cierre, aunque no diga nada. En cambio, el toque en círculo comunica otra cosa: paciencia, atención, cuidado. Dice: estoy aquí por completo, no tengo prisa, quiero explorarte. Y eso lo cambia todo. Aquí va el secreto. No vas a empezar por los senos, ni por los muslos, y mucho menos por su zona íntima. Vas a empezar por los bordes: hombros, espalda, abdomen, parte interna de los brazos, y ahí aplicas este toque. La punta de los dedos deslizándose en círculos lentos, con una presión ligera, como si estuvieras dibujando sobre su piel sin ninguna prisa por terminar. Cuanto más lento, más envolvente. Y cuando haces esto sin hablar, sin buscar nada, solo sintiendo, su cuerpo empieza a responder. Se le eriza la piel, cambia la respiración, y poco a poco empieza a habitar su cuerpo, a salir de la mente. Y aquí está la magia. Estás preparando el terreno. Le estás diciendo a su cuerpo que puede abrirse, que no será forzado, que será explorado con cuidado. Eso activa el sistema sensorial de forma profunda. Muchas mujeres dicen que nunca sintieron placer en ciertas zonas hasta que fueron tocadas así. Porque el toque en círculo no es solo físico. Crea anticipación, sugiere, provoca. Cuando dominas esto, su cuerpo empieza a esperar el próximo movimiento. No estás dando placer, estás construyendo deseo. Hay una gran diferencia entre excitar y preparar. Excitar puede ser rápido. Preparar es inteligente. Es lo que crea una base sólida para un placer intenso. Ahora, un detalle. Mientras haces esto, observa. Su cuerpo te va a mostrar dónde lo siente más, dónde se arquea, dónde suelta un suspiro más profundo. Ahí están sus puntos más receptivos. Y cuando los encuentres, mantén el toque en círculos, pero varía el tamaño, la velocidad, la profundidad. Haz que cada gesto sea único. Eso demuestra que no estás simplemente repitiendo algo. Estás presente, sintiendo con ella. Y ese es el punto central de todo este video. La presencia y la intención son más afrodisíacas que cualquier posición sexual. En el próximo movimiento, vas a aprender a usar un principio casi rítmico, una presión que va y viene, como olas, que estimula su sistema nervioso y profundiza aún más el placer. Es el segundo paso de este viaje sensorial, y cuando combinas los dos, simplemente, ella no se olvida de ti. El segundo movimiento, la presión rítmica, dominando el pulso del deseo femenino. Ahora que ya entendiste el poder del toque en círculo, es hora de dar un paso más profundo y empezar a conectar directamente con el ritmo interno del placer femenino. Este segundo movimiento se llama presión rítmica y funciona casi como un baile silencioso entre tu toque y la respuesta de su cuerpo. El principio es simple: presionar y soltar, con un ritmo que sube, baja y se adapta a lo que ella está sintiendo. Pero la ejecución es lo que marca toda la diferencia. Primero, entiende esto.
El cuerpo femenino tiene zonas que no solo quieren ser acariciadas, quieren ser presionadas. Lugares como la parte baja de la espalda, la parte interna de los muslos, la base de la nuca, los costados de la cadera y, claro, los senos y los glúteos, pero no de forma aleatoria. La presión adecuada en el momento justo despierta en su cuerpo una sensación de dominio sutil. Ella siente que está siendo guiada. Y eso, para una mujer que confía, es increíblemente excitante. Pero el secreto está en el ritmo. No vas a simplemente apretar y soltar como si estuvieras probando algo. Vas a hacerlo como quien toca un instrumento delicado. Aplica una presión firme, con las palmas, los dedos o incluso el antebrazo, y mantén unos segundos. Luego, suelta lentamente. Espera un instante y repite. Con cada repetición, observa. ¿Está relajándose? ¿Su cuerpo está cediendo? ¿Los músculos se están soltando? Eso es señal de que vas por buen camino. El cuerpo femenino es profundamente receptivo a patrones rítmicos. La presión constante puede generar tensión, pero una presión que va y viene, con variaciones sutiles de intensidad, genera apertura. Y esa apertura es física y emocional. Es como si su cuerpo dijera, puedes entrar. Cuando aplicas esta técnica combinada con respiración lenta y presencia total, algo sucede. Su cuerpo empieza a alinearse con tu ritmo. Notas que respira contigo, que sus movimientos siguen los tuyos. Ese es el inicio de la fusión. Y aquí va un detalle avanzado. Si alternas entre el toque en círculo y la presión rítmica en los puntos correctos, su cuerpo comienza a producir olas de excitación continuas, como un mar interno que se agita cada vez más. Y eso no es solo placer. Es preparación. Ella empieza a desear más. ¿Y lo mejor? Aún no has llegado a las zonas más sensibles. Estás guiando, dominando, pero con cuidado, con atención, con presencia. Y ella lo siente todo. Siente que está en manos de alguien que no está ahí solo para tomar, sino para envolver. En el próximo movimiento, voy a mostrarte un gesto tan simple como poderoso, y que actúa directamente sobre su mente. El acercarse y alejarse. Un juego de presencia y ausencia que enciende el deseo como pocos hombres saben hacer. Si creías que ya estabas yendo lejos, espera el siguiente. El tercer movimiento, acercarse y alejarse. El juego mental más impactante para ella. Este movimiento es pura provocación. Y justamente por eso funciona tan bien. Las mujeres no quieren todo de una vez. Quieren que las lleven al límite y luego las retraigan. Quieren sentir que algo va a pasar, y entonces no pasa. Eso crea tensión, deseo, hambre, y es esa hambre la que hace que pierdan el control. El movimiento de acercarse y alejarse es casi un truco mental, pero aplicado al cuerpo. Y aquí está la clave. No se trata del toque en sí, sino de la expectativa del toque. Es lo que sucede antes de que realmente toques. Imagina que te acercas a su cuerpo con las manos o con la boca, despacio, y cuando estás a punto de tocarla, te alejas, lentamente, sin explicar, sin hablar, solo sintiendo. Ella siente la cercanía, el calor, la energía, y de repente, nada. Es como si su cuerpo se hubiera preparado para recibir, y se queda en el vacío. Eso genera un choque sensorial que activa su sistema nervioso de una forma mucho más intensa que simplemente tocar. El deseo nace en la ausencia. Y cuando dominas este juego, ella empieza a suplicarte en silencio que la toques. Pero aquí está el secreto. Necesitas variar. A veces, el acercamiento es solo con la mirada. Otras veces, con el aliento cerca de su piel. O con los dedos apenas rozando, sin aplicar presión real. El objetivo no es tocar, es casi tocar, es generar deseo, crear el espacio donde el placer se construye incluso antes del contacto. Esto es lenguaje corporal a nivel avanzado. Es provocación refinada. Pero hay una regla de oro.
Solo haces este movimiento cuando ya percibiste que ella está entregada, que su cuerpo está receptivo, porque si lo haces demasiado pronto, puede interpretarlo como rechazo. Ahora bien, cuando el momento es el correcto, este gesto se convierte en un arma poderosa. Rozas suavemente sus labios y te alejas. Acercas tu boca a su cuello y te detienes antes del beso. Dejas que tu respiración toque su piel y vuelves a alejarte. Eso hace que su cuerpo vibre, porque ya no sabe qué esperar. Y esa imprevisibilidad, combinada con tu presencia, te convierte en un enigma irresistible. Ya no estás simplemente tocando su cuerpo, estás jugando con su mente. Y cuando la mente femenina entra en el juego, todo se eleva. El placer físico se intensifica, lo emocional se rinde, lo psicológico se conecta. Y ahí, amigo mío, ya no estás simplemente teniendo sexo. Estás guiando una experiencia sensorial completa, un recuerdo que ella no puede borrar. En el próximo movimiento, vas a aprender algo aún más intenso, la firmeza que cuida, el toque que domina, pero que al mismo tiempo transmite seguridad. Porque cuando ella siente que puede ser controlada sin miedo, se entrega sin límites. El cuarto movimiento, el apretón compasivo. Firmeza que transmite deseo y cuidado al mismo tiempo. Ahora que ella está entregada, que su cuerpo ya responde a tu toque, a tu ritmo y a tu presencia, es momento de intensificar el juego con algo que conecta directamente con uno de los deseos más secretos de muchas mujeres: ser dominada con sensibilidad. ¿Suena contradictorio? No lo es. Existe un punto exacto entre fuerza y ternura, entre dominio y seguridad, que cuando lo alcanzas, su cuerpo simplemente se rinde. Y ese punto está en lo que yo llamo el apretón compasivo. Este movimiento sucede cuando tomas una parte de su cuerpo con firmeza, pero sin brutalidad. Cuando el toque comunica claramente: estás en mis manos, y aquí estás segura. Es un lenguaje instintivo, antiguo, casi animal, pero también profundamente emocional, porque el apretón compasivo mezcla el impulso de posesión con la sutileza del cuidado. Dice: te deseo, pero también te protejo. Y es esa mezcla la que despierta capas profundas del placer femenino. Zonas como la cintura, la parte interna de los muslos, la nuca, las muñecas o incluso las caderas son lugares perfectos para este tipo de toque. Cuando tomas con firmeza, pero sin agresividad, ella siente que estás en control. Pero no es un control egoísta, es un control presente, atento, respetuoso. Y ese tipo de dominio le permite, por fin, soltar su propio control. Eso activa algo muy íntimo en ella, la sensación de que puede entregarse al momento, sin miedo, sin vergüenza, sin tensión. Y ahí el placer crece. La entrega se profundiza. Su cuerpo empieza a responder con mucha más intensidad. Y aquí va un punto clave. El apretón compasivo funciona mejor cuando viene después de momentos suaves. Después del toque en círculo, de la presión rítmica, del acercarse y alejarse. Porque el contraste entre suavidad y firmeza es lo que hace que este gesto sea tan poderoso. Es como una coreografía donde de pronto tomas el liderazgo con más claridad. Y ella lo siente no solo en la piel, sino en el alma. Ahora, un detalle que pocos hombres saben. La fuerza física no es lo que impacta. Lo que realmente toca es la intención detrás de esa fuerza. Si tu apretón viene con ego, ella se retrae. Pero si viene con deseo consciente y cuidado, ella se abre. Por eso, cada vez que apliques este movimiento, mantén el contacto visual. Respiren juntos. Deja que tu cuerpo diga lo que las palabras no necesitan decir. Eso crea un vínculo emocional tan fuerte que el sexo se convierte en algo mucho más grande. Se transforma en un espacio de conexión real. Y es en esa profundidad donde nacen los momentos inolvidables. En el próximo movimiento, te voy a mostrar cómo guiar su cuerpo con elegancia y autoridad. Un deslizamiento intencional que muestra quién está liderando,
y que hace que ella te siga con placer. El quinto movimiento, el deslizamiento controlado. Cómo guiar su cuerpo con autoridad sutil. En este punto, ella ya está entregada. Su cuerpo responde a tu toque. Su mirada busca la tuya. Y ahora, más que nunca, quiere ser guiada. No con palabras, sino con gestos. Con movimientos que le demuestren que sabes exactamente lo que estás haciendo. Y aquí entra uno de los gestos más elegantes y poderosos de la seducción física. El deslizamiento controlado. Este movimiento es el arte de mover las manos, o todo el cuerpo, de forma lenta, firme e intencional, recorriendo distintas zonas de su cuerpo como quien explora un territorio sagrado. La diferencia entre un simple toque y un deslizamiento controlado está en la intención. No estás simplemente tocando, estás guiando. Estás diciendo con tu gesto, ven conmigo, sé exactamente a dónde llevarte. El deslizamiento casi siempre empieza en zonas neutras, hombros, brazos, espalda, y va descendiendo de forma natural, continua, como si tu toque se deslizara por su cuerpo. Pero aquí viene el detalle que lo transforma todo. Debes mantener un ritmo constante, sin vacilaciones, como si tu cuerpo estuviera completamente sincronizado con el de ella. Cualquier pausa repentina o gesto inseguro rompe la magia. El deslizamiento controlado funciona porque transmite confianza. Muestra que estás cómodo con su cuerpo y con tu propio deseo, que no estás pidiendo permiso, pero tampoco estás invadiendo. Es una guía firme, pero llena de respeto. Y eso es irresistible. Zonas como el lateral de los senos, el contorno de la cintura, la curva de la espalda y el interior de los muslos son caminos perfectos para este movimiento. Y cuando deslizas por esas zonas sin prisa, sintiendo cada milímetro de su piel, activas sensores profundos. Su cuerpo empieza a vibrar, su respiración cambia, su cadera reacciona. Y aquí viene el punto culminante. Cuando combinas el deslizamiento con el contacto visual, todo se intensifica. Ya no estás solo tocando, estás dominando con la mirada, con la respiración, con tu presencia completa. El deslizamiento controlado también puede hacerse con tu propio cuerpo. Cuando te mueves sobre ella, rozando con tu pecho, abdomen o muslos, creando fricción suave, calor, peso y presencia. Eso activa una memoria corporal ancestral. Es como si en ese gesto ella reconociera la mezcla perfecta entre el masculino protector y el amante salvaje. Y lo más fascinante, todavía no has tenido que ser explícito. Solo estás guiando, mostrando, con cada gesto, que puede soltarse, porque tú estás al mando. Y cuando ella siente eso, su cuerpo responde con aún más entrega, más deseo, más placer. En el próximo y último movimiento, voy a mostrarte una técnica que va más allá de lo físico. Un gesto que involucra todo el cuerpo, pero que impacta el lado emocional de forma brutal. La inmovilización erótica. Cuando aprendas esto, vas a entender por qué algunas mujeres nunca olvidan a ciertos hombres. El sexto movimiento. La inmovilización erótica. Cuando su cuerpo se entrega por completo. Este es el movimiento más poderoso de todos, porque no se trata solo de fuerza. Se trata de confianza, de entrega total. Y eso solo ocurre cuando has sabido guiar cada etapa anterior con maestría. La inmovilización erótica es el momento en el que envuelves su cuerpo con el tuyo, limitas sutilmente sus movimientos y le dices, sin necesidad de palabras, ahora puedes soltarte por completo. Pero atención, no se trata de una dominación agresiva, se trata de crear un ambiente de contención tan seguro, tan envolvente, que ella no sienta necesidad de resistirse, solo quiere sentir. Quiere ser tomada, ser guiada, ser dominada con respeto, con presencia, con deseo profundo. La inmovilización puede darse de muchas formas.
Puedes sujetar sus muñecas por encima de la cabeza con tus manos. Usar el peso de tu cuerpo para mantener el de ella bajo el tuyo. Entrelazar sus piernas con las tuyas, limitando sus movimientos sutilmente. O simplemente envolverla en un abrazo fuerte, donde su cuerpo se disuelva en el tuyo. El secreto está en el contacto total. Su cuerpo debe sentir que tú estás por completo ahí, que no hay duda, ni prisa, ni vacilación. Y sobre todo, que estás atento a cada una de sus reacciones. Cuando ella siente que puede ser contenida sin ser forzada, su cerebro cambia de estado. Su sistema nervioso se relaja, los niveles de excitación suben, el placer se profundiza. Es como si dijera internamente, puedo dejar de controlar, solo voy a sentir. Y eso es liberador. Ahora, aquí va un punto sutil pero crucial. La inmovilización erótica solo funciona cuando hay conexión emocional. Si aplicas este gesto como un simple truco, ella lo siente, y el efecto se pierde. Pero si lo haces con presencia, con intención genuina, con el deseo real de envolverla por completo, ella se abrirá como nunca antes. El placer que nace de ahí no es solo físico, es psíquico, es casi espiritual. Ella siente que no solo está siendo tocada, sino poseída con respeto, dominada con ternura, contenida con deseo, y eso deja una huella profunda en la memoria de su cuerpo. Las mujeres que viven este tipo de entrega no lo olvidan, porque no es común, no es automático, no es casual, es una experiencia rara. Y si conduces esto de la forma correcta, con todos los movimientos anteriores preparando el terreno, lo que ocurre al final es mucho más que un orgasmo. Es una fusión, un colapso del control, una apertura completa, y todo eso empieza con intención, con presencia, con el deseo verdadero de tocar no solo su piel, sino todo lo que hay detrás. En el próximo y último tema, voy a mostrarte cómo unir todo esto en una experiencia completa, cómo transformar estos movimientos en algo que ella recordará y deseará por el resto de su vida. Cómo transformar estos movimientos en una experiencia inolvidable, sin que parezca forzado. Llegaste hasta aquí. Y eso ya demuestra que no quieres ser uno más. Quieres dejar una marca. No solo en su cuerpo, sino en su mente, en su memoria, en su corazón. Y aquí va la verdad. Cualquier hombre puede aprender una técnica. Cualquiera puede imitar un gesto. Pero muy pocos logran crear una experiencia completa. Algo que ella se lleve consigo por días, por semanas, que reviva en su mente en medio del día, que la haga desearte otra vez, solo con recordar. Y para eso, no basta con ejecutar los 6 movimientos. Necesitas entender qué los une. Cada caricia, cada presión, cada gesto, solo se vuelve inolvidable cuando está sostenido por una sola cosa. Intención emocional real. Eso significa que al aplicar el toque en círculo, no estás simplemente explorando su piel. Estás diciendo, estoy aquí contigo, cada parte tuya importa. Cuando presionas con ritmo, no solo estás estimulando su cuerpo, estás mostrando, te siento, escucho tu silencio. Cuando te acercas y te alejas, no estás jugando a provocar. Estás diciendo, quiero que tú también desees, no solo que recibas. Cuando la aprietas con firmeza, es como decir, estás segura, te cuido, incluso cuando te deseo. Cuando deslizas por su cuerpo, estás guiando más que movimientos. Estás guiando emociones. Y cuando la inmovilizas, cuando la contienes, cuando la envuelves, estás diciendo con todo tu cuerpo, puedes soltarte, yo te sostengo. Eso es lo que ella siente. Eso es lo que permanece. Porque en el fondo, toda mujer quiere sentir que el hombre a su lado no está solo físicamente presente, sino que está completamente ahí. Cuerpo, mente, deseo, respeto, conexión. Los 6 movimientos que aprendiste son poderosos.
Pero lo que los convierte en una experiencia inolvidable es el estado de presencia con el que los ejecutas. Y ese estado no se finge, se siente. Nace de tu respiración, de tu mirada, de tu silencio, de tu toque, de tu ritmo. Si quieres que ella te recuerde como el mejor que ha tenido, no seas el más técnico. Sé el más consciente. Esté ahí. Siente con ella. Respira con ella. Observa. Escucha. Toca con intención. Domina con cuidado. Llévala a donde pocos la han llevado. No porque la forzaste, sino porque la guiaste. Y ella eligió ir. Así es como se crea una experiencia que marca, que engancha, que transforma. Y lo mejor de todo, ella va a querer repetir, va a querer más. Y cuando se dé cuenta de que no fue el movimiento, sino la energía detrás de él, habrás hecho lo que pocos logran: tocar su cuerpo y su alma al mismo tiempo.